21. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Sí, versículo 15. Una palabra, como decíamos recién, conocida, escuchada. Nos relata la historia de un hermano, de un hombre. Pedro, aquí se le habla a Pedro, principalmente, aunque estaban todos reunidos allí. Habían 7 de sus discípulos reunidos en esa ocasión. Habían pasado una noche pescando, eran pescadores en su antiguo oficio. Podemos ver que Pedro, a pesar de que ya había visto al Señor resucitado, se le había aparecido ya, dice Pedro aún no se sentía él perdonado, ¿cierto? Porque no se sentía restaurado, mejor dicho, a cabalidad. Luego de que tuviera el episodio de la negación de su Señor, de su Maestro, un episodio triste. Y damos gracias al Señor, como dice la canción, que nos gusta cantar a mi hermano Mateo y a mí, y a mi hermano Alén. Sí. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias por aquellos siervos que el Espíritu Santo ha permitido mostrar sus debilidades. Bueno, en realidad todos los siervos de Dios, el Señor es tan transparente, Él muestra y deja en evidencia muchas veces las caídas para demostrar que ningún hombre es perfecto. Así es. Entonces Pedro dijo en un momento determinado: voy a ir a pescar, dijo, voy a volver a mi oficio antiguo, voy a volver a hacer lo que hacía antes. No se sentía bien, se sentía seguramente muy culpable todavía de haber negado a su Señor. Es un poco, es bien impactante la historia cuando uno la lee con detención. Es bien emotiva la historia. Así es como estaban ellos pescando toda la noche. Esta le llaman mucho la segunda pesca milagrosa. Estaban pescando toda la noche y no habían pescado nada. No habían nada, no traían nada. A la madrugada se asoma en la ribera de la playa una persona y les grita y les dice: ¿tienen algo de comer? Y no tenemos nada, Señor. No tenemos nada. Y hay uno de los discípulos que le dice a Pedro: es el Señor, le dice. Y Pedro conmueve, porque Pedro, a pesar de su culpabilidad, cuando sabe que es el Señor, se da cuenta, porque después de que el Señor les dice: echen la red al otro lado y van a sacar, y sacan tantos peces que quedan sorprendidos. Una pesca milagrosa. 153 peces, dice la Escritura. ¿Qué detalles hay ahí en la Escritura? Sí. Entonces, luego de eso, Pedro dice que se ciñó, porque los pescadores pescaban en alta mar, ellos desnudos. Entonces, cuando se dio cuenta que era el Señor, cuando le dice Juan, se tira al agua. Sí. Se tira al agua para salir más rápido que sus compañeros. Claro. Es el culpable. Muchas veces, hermano, nos enseña esto, que muchas veces aquellos que tienen un mayor concepto de sí mismos y que presumen quizás de un amor, como Pedro anteriormente lo presumía hacia el Señor, no son tan bien mirados delante del Señor como lo son aquellos que se sienten menos. Por ejemplo, Pedro en ese momento no se sentía el que más amaba al Señor, porque le había dicho: Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dijo: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces eso ya había pasado, pero apenas supo que era su Señor, se ciñó y no salió en el barco, no salió en el bote, en la barcaza. Se tiró a nadar y salió lo más rápido posible para encontrar a su Señor. Qué bendito es el Señor cuando el Señor tiene un trato con cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús trata tu vida, trata mi vida. Cuando estés pasando por dificultades, cuando te sientas mal, cuando te sientas que le fallaste, no te sientas ajeno a la mano del Señor. Él está tratando tu vida. Amén. Para que después, como Pedro, como vamos a leer a continuación, sea restaurada nuevamente al servicio. Bendito es el Señor. Amén. Que el Señor nos dé su palabra y día. Así pensaba en la mañana, que nos espere hacia la orilla, con un pescadito y un pancito a la hoguera. Así es. Y que tenga algo de comer. Porque ellos le dijeron: no tenemos nada. Venga, yo tengo algo de comer.
Qué precioso es el Señor. Aleluya. Siempre tiene algo. Y Aleluya. confiamos que su Espíritu Santo tiene una porción para nosotros. Sí. Amén. En esta hora. Sí, Señor. Para que su palabra conmueva nuestros corazones. Que no salgamos así. Seamos tocados por la mano del Señor, por el poder del Señor, Amén. por el Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo por tercera: pastorea mis ovejas. Sí. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, Señor. y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Señor. Y dicho esto, añadió: sígueme. Señor. Precioso, precioso trozo de la Escritura. Amén. Habían comido, después de eso que estábamos relatando recién, habían desayunado, habían tenido un milagro más, uno de los tantos milagros. Habían experimentado de la mano de su maestro precioso, del bendito maestro. Sacaron peces después de una noche fatigosa sin sacar nada, llegaron con sus redes llenas y no se reventó la red. Sí. Y más encima, el Señor lo estaba esperando afuera con desayuno. Es así de cariñoso es nuestro Salvador. Aleluya. Es un Dios cariñoso, un Dios que conoce nuestras debilidades. Y claro, podemos estar de repente tirando la red por otro lado, pero escuchemos su voz. Él sabe dónde tenemos que tirar la red. Amén. Y obedeciendo su voz vamos a tener buenos resultados, frutos. Cuando hubieron comido, Jesús les dijo, después del desayuno, de esa comida íntima: Simón Pedro, le dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Una pregunta preciosa. Es una pregunta que podríamos nosotros pensar. A Pedro se le pregunta. O aquí podríamos decir, por el contexto que de lo que hemos leído, los que apacientan, los que cuidan, los que pastorean. No, es una pregunta para ti en tu debilidad. Es una pregunta para ti en tu asiento allá, quizás muy lejano, no te quieres acercar más adelante, pero una pregunta para ti también. ¿Me amas más que a estos? Y aquí es donde encontramos, hermanos, una lección, o una dirección del Señor, mejor dicho, de que nosotros, de que el servicio o la comunión, o podríamos tener nosotros, hermanos, una doctrina correcta, podríamos dar cátedra de la doctrina correcta, podríamos decir nosotros: esto es esto, esto significa esto, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y ordenar todo como lo hacen muchos. Y gracias, Señor, por esto, hermanos, porque traen luz a nuestras vidas. Pero si no tenemos este amor del cual se les demanda, si no somos capaces de responder esta pregunta, vano es, dice el apóstol Pedro. Pablo, Señor. ¿me amas más que a esto? El Señor pregunta en esta mañana: ¿me amas? Sí. Y Pedro responde con una respuesta muy humilde, porque en el contexto de esto, en el original, Pedro no responde no dice amor, no dice sí, Señor, te amo, con la misma intensidad que el Señor Jesús le pregunta, porque el Señor Jesús le demanda una respuesta más profunda. ¿Me amas? Hay tres formas de decir amor en el griego. Hay tres formas de decir amor. Uno es el amor eros, el amor que vemos, el amor romántico, el amor que vemos muy superficial. Después está el amor, el amor más profundo es el amor ágape. Sí. Ese es el amor de Dios con el que nos ama a nosotros. Así lo define el lenguaje griego. Exacto. El Señor Jesús le pregunta con esperando esa respuesta. Pero Pedro le dice: Señor, en el fondo le dice: no soy capaz de responderte así, te respondo lo que tengo acá, porque no tengo ya confianza en mí mismo para decirte, porque ya la otra vez te dije que iba a ir Sí. y descubrí que soy demasiado débil. Señor.
Descubrí que no soy capaz de permanecer con mi palabra, como tú sí eres capaz, porque eres Dios. Nosotros somos sus criaturas. Entonces Pedro le dice, Señor, te quiero. Sí. Tengo afecto por ti, tú lo sabes. Bueno, le vuelvo a preguntar. Y cuando le responde esto, no debemos dejar de lado esto otro, le dice, apacienta mis corderos. Hay muchos principios aquí en esto. Los corderos son los más nuevitos, ¿cierto? Los que vienen creciendo. Pedro, si tú tienes ese amor, tu deber, yo te encomiendo a ti, que apacientes mis corderos. Ahora, esta palabra, vuelvo a repetir, no es para Pedro, no es para Alén, no es para los hermanos Eliseo, solamente, claro, por supuesto que es para ellos, para nosotros los que compartimos la palabra, es para ti también. Tú estás incluido, tú estás escuchando aquí. Estaban los 6 restantes escuchando esta palabra también, Sí. y para ellos también era esta pregunta. Sí, así es. Y también era este requerimiento, apacienta mis corderos. Somos todos llamados a servir al Señor en la casa del Señor. Amén. En la casa del Señor, hermanos, es cierto que los menores, los más chicos, los que están naciendo recién, tienen que ser servidos, tienen que ser atendidos, pero los que ya estamos creciendo, agarrando estatura en la fe, en la medida que el Señor nos va dando, el Señor nos demanda que sirvamos. No es posible un cristiano que pase años sin servir a su Señor. Así es, Señor. No es posible una persona que ha sido comprada a precio de sangre. Porque cuando cantamos y cuando decimos esto, somos tuyos, Señor, tenemos que decirlo así. Nosotros no éramos de Él, Él nos rescató, nos redimió del poder del enemigo, éramos del esclavo del enemigo. Y fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Y dice en hebreo, creo que dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Es necesario que nuestro corazón sea conmovido. Es necesario que respondamos a estas preguntas del Señor. ¿Me amas? Y la respuesta, cada uno dirá. A lo mejor Pedro en otra ocasión hubiera dicho, sí, Señor, el primero, yo te amo, Señor, y sabes que voy a dar mi vida por ti, y yo voy a dar mi vida por ti. Y resulta que después no lo hizo, ¿cierto? Pero con temor está hoy en día respondiendo Pedro. Estaba respondiendo con un temor reverente, sabiendo que el Señor conocía su corazón. Ahora tú respondes al Señor. No me respondas a mí. Responde al Señor en tu corazón si le amas. ¿Le amas más que a estos? ¿Le amas más que porque el Señor Jesús en otra ocasión dijo el que no dejare padre, madre, que no dejare esposo y muchas cosas que pueden ser muy preciadas para nosotros? No puedes ser mi discípulo. Hasta que tu corazón no entienda, mi corazón no entienda que es lo más precioso y lo más preciado que hay en todo el universo, y puedes ir y buscar donde quieras, no hay tesoro más preciado, es Jesucristo. Entonces tú no te puedes considerar un discípulo del Señor. El Señor Jesucristo no va con dos discursos o a medias, con medias tintas. El Señor Jesucristo es mucho lo que ha dado Él. Y cuando decimos muchas veces nosotros, Dios no nos pide nada, nosotros tenemos que decir a la luz de la palabra que sí nos pide. Y nos pide la vida. Así es, Señor. Así Nos es. demanda su vida. Porque ¿sabes qué, hermano? Hermano, nosotros, tú estás llamada a gozar de lo celestial eternamente. Amén. Amén. Tú no estás llamado a vivir cosas temporales, y el Señor te va a dar todos los días sustento. Y te va a dar tus bienes también. Y te va a bendecir en esta tierra, porque también hay promesas para esta tierra. Pero ¿sabes qué? ¿A qué te vino a rescatar el Señor? Para vivir con Él eternamente. Amén. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Hermano, no sabemos, no conocemos el cielo, no sabemos, no imaginamos, pero no importa. Donde esté el Señor Jesucristo, ahí estaremos nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, tiene razón de ser que el Dios eterno, que el Dios que no tiene necesidad alguna, porque Él es suficiente en sí mismo, por eso es Dios, se despojó de sus ropajes celestiales y se vistió como uno de nosotros para dar su vida por ti y por mí. Tiene
o no tiene razón de pedir y Sí, demandar Señor. nuestras vidas? Sí, Señor, amén. Sí, ¿Quién Señor. podría decir lo contrario en esta mañana? Señor mío. ¿Quién podría decir que razonar contra el Señor y decir, no Señor, por esto y por esto otro, no creo que tengas derecho sobre mi vida? Yo creo que no hay nadie que pudiera decir esto. Señor. Porque es grande el que murió, es precioso el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre por ti y por mí, para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Entonces a Pedro se le demanda, y se le demanda a los que estaban ahí, Natanael, estaban ahí los dos hijos de Zebedeo, estaba ahí, bueno, Juan y Jacobo, que son los hijos de Zebedeo, y había dos discípulos más por ahí que no se sabe quiénes son. Se les demanda a ellos, pero también a nosotros, hijos, amados hermanos. También se nos demanda. Se demanda nuestra vida, se demanda nuestra entraña, se demanda el corazón, se demanda que nosotros, hermanos amados, tomemos en serio esto. Sí, Señor. Esto no es religión. La religión es cumplir con un rito externo. Esto es el corazón. Amén. Dios demanda el corazón nuestro y queremos seguirle. Ahora, Pedro, por eso vuelvo a decir, Pedro nos demuestra que no necesitas ser fuerte, porque lo primero que se viene al corazón cuando se te dice esto, oh Señor, yo no puedo, yo no tengo fuerza, porque Pedro siquiera que era el más valiente, porque era el más valiente que había, el más que más tesón tenía, el más que siempre hablaba primero, que tomó una espada, él quería cortar la oreja a un guardia. Imagínate, él no siendo un soldado, imagínate la valentía de este hombre. Sí, a meter con un hombre de zona que sí sabía manejar una. Entonces, este hombre era valiente, y este fracasó. Ahora tú y yo fracasaremos, sí, vamos a fracasar muchas veces. Pero ¿sabes qué? En el fracaso vamos a encontrar el socorro del Señor. Amén. Para amarle a Él. Amén. Porque Él no te está pidiendo un imposible. Él no te está pidiendo una utopía. Sus mandamientos no son utopías, hermanos. Lo que Él requiere de nuestro corazón, Él mismo tiene el poder suficiente para fortalecer tu corazón. Y no te preocupes tú cómo lo vas a hacer. No te preocupes tú, oh, cómo lo voy a hacer ahora. Señor, no te preocupes tú. Tú dile sí, Señor. Yo no sé qué viene para mi vida más adelante. No sé cuáles van a ser mis fracasos. Pero yo sé que en todos mis fracasos estará tu mano poderosa allí sosteniéndome. Aleluya. Para, Señor, amarte más después de esto. Amén. Porque esto es lo que busca el Señor, que le amemos más. Amén. Esto es lo que demanda Dios de sus hijos, que le amemos a Él. Esto es lo que siempre quiso el Padre. Siempre cuando entregó la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí, Señor. Uno más profundo de tu ser, que no haya nada más precioso. Y esto no quiere decir que vamos a dejar de lado a nuestros seres queridos, que tenemos que menospreciarlos, que tenemos que olvidarnos de ellos. Todo lo contrario, que cuando le amamos a Él, nuestros seres queridos están mucho más guardados, Amén. mucho más protegidos, están conservados, Amén. porque el que está amando al Señor está haciendo, y dice también la palabra, dice, si la guardia puede cuidar, pero si el Señor no guarda, en vano vela. Exactamente. Tú puedes amanecerte y yo voy a mandar a mi hijo y lo mando todos los días a su colegio. Yo no sé, las tías allá, yo no sé quién trata con él, pero ¿sabes qué? Allá no lo puedo cuidar yo. ¿Quién lo cuida allá? Amén. ¿Quién lo cuida allá? El ¿Quién lo Señor. cuida cuando estás en tu sueño profundo y no viene un ladrón en la noche? Es el Dios poderoso, el que te compró, el que te Amén. guardó. Amén. Entonces, perdamos el temor. Porque dice que el que pierde su vida, la hallará. Más el que no quiere perder su vida, el que la quiere conservar, porque yo, Señor, quiero hacer esto, tengo tantos proyectos, ese la perderá al final. El Señor está llamándonos, así como nos decía el domingo pasado, a tener confianza en Él. Amén. A confiar en Él, a Amén. confiar en nuestro Dios. Amén. Él es poderoso para sustentar todas sus promesas. Aleluya. Él no es un Dios que miente. ¿Le creemos al Señor? Amén. Amén. Yo confío en el Señor. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Yo sé que si a Él lo pongo en el primer lugar, mi hijo Mateo, mi esposa Bastián van a estar más guardados de que si yo me preocupo más de ellos, de guardarlos yo. Exactamente. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Hay tantas promesas a las que podemos recurrir. Hay tantas promesas en las que podemos sustentar nuestros corazones y afirmarnos. Pero el objetivo principal es este. Pedro, ¿me amas más que a esto?
Señor, yo quiero amarte más. Quizás no seamos osados. Sí, Señor, no. Señor, yo te amo, yo tengo afecto por ti. Bueno, la segunda pregunta es la misma. Y le pide que, bueno, vamos a leerlo mejor. Primero, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes. Y le responde con la misma intensidad: tú sabes que yo te tengo afecto, yo te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Segunda demanda: apacienta primero, después pastorea. ¿Sabes qué? Bueno, aquí hay varios principios, pero los corderitos se le pide que se le apaciente. Pastorear es otra cosa, no es lo mismo que apacentar. Pastorear es corregir. Y uno pensaría que a lo mejor a los más nuevitos hay que empezar a las ovejitas hay que empezar a corregir. Eso dice, ese es el principio que el Señor Jesucristo nos pone aquí. Amén. Los corderos, apaciéntalos, cuídalos. Pero pastorea a los más grandes, pastorealos. ¿Por qué? ¿Por qué a los grandes hay que pastorearlos? Porque los nuevitos van mirando a los más grandes. Entonces, si los más grandes se desbandan, salen del cerco de las ovejas, viven saliendo para el potrero al lado, entonces los chiquititos van a pensar que es normal salirse para allá. Entonces, no. El Señor nos dice a pastorear a los más grandes, pero tenemos que hacerlos todos, hermanos. Todos tenemos que hacer esta tarea. En unos con otros tenemos que, bueno, como dice la palabra, tener comunión unos con otros. Y dice, por la actividad de cada miembro, dice en Corintios, va creciendo el cuerpo y se va fortaleciendo a través del Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. Amén. Entonces, tu actividad en el cuerpo es importante. Tu actividad en la iglesia de Dios es muy importante. Amén. No eres un espectador de cómo la iglesia alaba al Señor y va por esta vida como iba el pueblo de Israel proclamando. No, tú también vas proclamando junto con el pueblo de Dios. Porque Amén. tú también eres llamado a, como decía mi hermano Ale, a Anunciar. las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Somos llamados todos a él. Amén. Bueno, la tercera vez el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez. Porque ¿sabes qué se entristeció Pedro? Porque estuve averiguando y Pedro, el Señor le dice: bueno, Pedro, entonces, si no eres capaz de decirme, ¿me amas? Entonces, ¿me quieres? Te pregunta por tercera vez. Baja la intensidad de su pregunta y Pedro por eso se entristece. Claro. Se entristece. Bueno, si tú sabes, tú lo sabes todo, Señor. Sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. También tienes que apacentar las ovejas del Señor. Amén. No solamente corregir, tienes que apacentarlas también. Amén. Tenemos que apacentarlas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Señor. Nosotros nos gusta ir, o nos gustaba, o no sé en qué posición estaremos, ir donde nos gusta a nosotros. Sí. Hermano, nosotros tenemos, dicho sea de paso, Amén. Sí. en nuestro corazón, y por eso llegué a esta palabra un poco. Hay ya un conversar entre los hermanos de que queremos empezar a apacentarnos unos a otros, enviar hermanos a las casas, porque nosotros necesitamos alimentarnos, ser apacentados y ser también pastoreados. Las ovejas del Señor necesitan de la palabra del Señor. Entonces queremos ir a las casas de los hermanos con el permiso de los hermanos y ir de 2, de 3 hermanos a apacentar a los hermanos, a compartir la Escritura y tener comunión, y que nosotros vayamos creciendo. No solamente creciendo en el conocimiento, sino también en la comunión, creciendo en la actividad, creciendo en todo lo que el Señor requiere de nosotros. Amén. Y esperemos al Señor que esto sea de parte del Señor y que lo confirme en el corazón
Y que vayamos y que el Señor nos dé ese permiso de hacerlo. Pero queremos hacerlo dentro de la voluntad del Señor. Amén. Con mansedumbre, Así como es. Él lo dice. Así es. Hacerlo con mucha delicadeza también. Porque también tenemos que mirar cómo sobreedificar. No podemos llegar y edificar y poner una piedra donde el Señor nos dijo no pongas nada ahí. Si acá es la cosa. Tenemos que ver al Señor. ¿Qué nos pide el Señor? Amén. Pero queremos hacer esto. Ahora, me gustaría, yo le digo, hermano, usted o yo me mandan a mí, allá, o sea, que no quiero ir para allá. No quiero ir para allá. Preferiría ir con esto, con este otro. Yo voy con esto, yo elijo. No, hermano, el Señor elige. El Señor le elige para dónde nos va a enviar. Amén. El Señor te va a dar un camino, te va a dar un compañero, te va a dar un destino. Pero ¿sabes qué? Pedro antes se ceñía solo, ahora no, otros lo ceñían. Y tenemos que ser humildes, hermano. Eso habla de humildad, la humildad que tenemos que tener nosotros dentro de la casa del Señor. Amén. Porque somos llamados a ser humildes, porque los antiguos el Señor los mira de lejos. Nosotros queremos vivir y habitar, porque Él habita con el humilde de corazón, Amén. con el Señor. Sí, Que el Señor. Señor Jesús, hermano, habite en cada corazón nuestro. Amén. Que nosotros no tengamos lejos al Señor, porque cuando tenemos soberbia en nuestros corazones, el Señor está a la puerta. Cuando creemos que somos suficientes, Él está a la puerta. Pero si nosotros oímos su voz, Él dice que entraré a Él y cenaré con Él. Amén. Queremos vivir, tener una morada con el Señor. Que el Señor no solamente de vez en cuando tener comunión, sino morar con el Señor. Amén. Y ser enviados y ser servidores del Señor Jesús. Ser servidores del Señor. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, Pedro había dicho en aquella noche, yo voy a dar mi vida, algún día el Señor le iba a cobrar eso, se lo cobró. Pedro dio su vida por el Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? Cuando le cobró su vida, Pedro estaba fortalecido. Pedro ya había pasado por muchas cosas. Y qué precioso sería que algunos de nosotros, quizá ahora no tenemos la fe suficiente, el coraje suficiente, pero que alguno de nosotros diera su vida por el Señor Jesús. Quizá ahora nuestra estatura es muy pequeña, pero ¿sabes qué? No importa, estamos en las manos del Maestro. Amén. Y Él nos hará crecer en su medida y a su tiempo. Y cuando fuere tiempo, nos requerirá cosas. Y nosotros daremos esa medida, porque Él es nuestro principal pastor. Aleluya. Pedro estaba muy tímido esa noche. Estaba diciendo, Señor, no me hagas responder esto, porque no puedo responderte esto. Prefiero decirte esto otro. Pero ¿sabes qué? Pedro dice la tradición, no la escritura, que cuando él quiso, a él lo crucificaron, lo iban a crucificar, pidió él ser crucificado cabeza abajo, porque dice que no era digno de morir como su Señor. Amén. Un hombre valiente, pero un hombre valiente que conocía bien lo que era. Un hombre tratado por la mano del Señor. Amén. Y no importa, hermano, cuán débil podamos nosotros sentirnos. Y mejor que nos sintamos débiles, no fuertes en nuestra propia fuerza. Mejor que nos sintamos incapaces. Mejor que de repente encontremos alta la subida. Mejor que no la encontremos tan fácil de subirla. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te va a ayudar a subir esa subida. Amén. El Señor está contigo y te ha comprado con su sangre preciosa. Amén. El Señor te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Por amor de su nombre. ¿Sabes qué? Dios se ama tanto que te guiará por senda de justicia Aleluya. y no permitirá que tú fracases. Pero ¿sabes qué? Necesita un corazón dispuesto. Un corazón que quiera decirle, sí Señor, he aquí quiero hacer tu voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que su Señor guarde su palabra, que esta pequeña porción sea de provecho para nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias.